Buenas, les habla el profe Gabriel. En este ejemplo de diseño de ejes tenemos un caso en el que las cargas presentes van a ser tanto de las que generan esfuerzos constantes como esfuerzos alternantes. Eso se debe en particular a unas fuerzas que giran con el eje. Entonces, aunque la fuerza en coordenadas globales es una fuerza rotatoria, como la sería un desbalance, como está girando sincronizada con el eje, entonces la fuerza efectivamente no se mueve respecto al eje en rotación. Por ende, le generará un esfuerzo constante para un punto que está ubicado en su superficie. Entonces, el sujeto será justamente el caso en donde hay un desbalance en un rotor. Entonces, en este caso, en ese eje va a haber presentes tanto cargas constantes como rotatorias. O sea, va a haber una carga de dirección constante con eje rotatorio y otra carga rotatoria y el eje rotatorio. Están sincronizadas estos movimientos, obviamente. De lo contrario, no sería el caso que hemos estado describiendo. La geometría del eje es la que pueden ver ahí en la ilustración y justamente estamos asumiendo que la magnitud de esa carga es suficiente como para que requiere verificarse. En este caso entonces tenemos unas cargas verticales F1 y F2 de dirección constante. En cambio tenemos en el lado de torsión una entrada de torque en esta zona ubicada entre los cojinetes y es extraído en ese punto por fuera de los cojinetes. En cuanto a la carga rotatoria, es una sola, que es la que aparece por acá en el punto de aplicación de carga fuera de los cojinetes. Entonces, evidentemente, esta carga rotatoria va a generar una reacción dinámica en los cojinetes y estas cargas constantes van a generar una reacción estática en los cojinetes. Como habrán visto de otros cursos, un cojinete hay que seleccionarlo con la carga muerta y la carga viva, ambas conocidas. Eso se refiere respectivamente a la componente estática de la reacción y la componente dinámica de la reacción, que son justamente estas. La componente no rotatoria de la reacción y la componente rotatoria de la reacción, siempre en el caso de los cojinetes. En este ejemplo en particular, entonces, si nosotros asignamos algunas magnitudes al caso, entonces nos va a generar que esas fuerzas F1 y F2 generan un diagrama de momentos flectores que, como generan esfuerzos completamente invertidos, vamos a llamarlo el diagrama de momentos alternantes. Por otra parte, el par de torsión es de dirección constante, genera por ende esfuerzos constantes, vamos a llamarlo T sub m. La fuerza 2 rotatoria, que es la única fuerza variable en el tiempo, en este caso, va a ir sincronizada, girando con el eje, por lo tanto genera esfuerzos constantes. Entonces, por eso el diagrama de momentos flexionantes que genere, vamos a llamarlo M sub m, momentos medios. En este caso no hay un par de torsión alternante, entonces ahí no tendríamos ningún cálculo que hacer al respecto. Los números que vamos a utilizar en este caso parten de que los diámetros del eje son conocidos y están fijados en uno mayor de 25 milímetros y dos menores de 20 milímetros. Los filetes en los cambios de diámetro corresponden a un radio raíz de 2 milímetros. Del cojinete izquierdo al derecho hay una distancia de 130 milímetros. Del cojinete
izquierdo al centro de aplicación de la carga, en este caso F1, son 65 milímetros, y finalmente del cojinete izquierdo al punto de aplicación tanto de F2 como de la carga de balance, que están localizados en el mismo lugar. Estamos a un total de 240 milímetros de esa posición tomada como x igual a 0. Las magnitudes de las cargas son las que aparecen por acá. Una carga relativamente baja de 243 newton en la posición 1, una también baja de 78 newton en la posición 2. El torque es de 40 newton metro, como ya hemos comentado, ingresa en la posición 1 y es extraído en la posición 2. Entonces todos los puntos que están entre el punto 1 y el punto 2, todos ellos tienen presente ese par de torsión. Finalmente, el desbalance, que vamos a considerar la masa del rotor desbalanceado, m sub p, multiplicado por la aceleración centrípeta correspondiente, nos va a dar la fuerza de desbalance, va a ser ese equivalente. Esa convención, aunque la inercia no es una fuerza, esa convención nos es útil para efectos de generar los resultados que acá andamos buscando, y en ese sentido acá vamos a partir de una velocidad angular conocida y de una excentricidad conocida para calcular esa aceleración centrípeta, que correspondería al caso de un eje girando a 2200 revoluciones por minuto con una excentricidad de 0.0045 metros, o sea 4.5 milímetros, que para un rotor tan pequeño es un grado de balance relativamente alto. Esta carga entonces se puede estimar en aproximadamente 600 newton. Como pueden ver, es del mismo orden de magnitud que estas fuerzas, que F1 y F2. De hecho es casi un orden de magnitud mayor a F2. Por ende es indispensable que la tomemos en cuenta, no podríamos despreciar esa carga. En otras ocasiones podrán ver que si calculan esa magnitud del desbalance, a veces da 2 o 3 órdenes de magnitud por debajo de las cargas principales en el eje, en cuyo caso no vale la pena llevar a cabo el cálculo. Por lo demás, al igual que en los ejemplos pasados, en donde hemos hecho un desarrollo de dimensionado o de comprobación de ejes, necesitamos generar los diagramas de carga. En este caso serían dos diagramas de carga diferentes, uno con solo las cargas de dirección constante y otro con solo las cargas rotatorias. En ese sentido, acá tenemos para empezar las ecuaciones de equilibrio dinámico con solo las cargas de dirección constante, que resolviéndolas nos dan la magnitud de la reacción estática o la carga muerta que tienen que resistir los cojinetes. Entonces ahí está la reacción en el cojinete A, estática, y reacción en el cojinete B, estática. De nuevo, son cargas relativamente bajas, tal cual se espera con la magnitud de las cargas externas aplicadas. Estas reacciones, junto con los valores de F1 y F2, es lo que nos genera el diagrama de cortantes, que es el que ven ahí ilustrado, y de ahí entonces podemos sacar el diagrama de momentos flexionantes. Recuerden que estas eran cargas constantes con un eje rotatorio, por lo tanto estos momentos flectores generan esfuerzos alternantes. Por ello llamamos esto M sub A, el diagrama de momentos alternantes. Esa es la mitad del problema. La otra mitad del problema es resolver de igual manera las ecuaciones de equilibrio dinámico, pero con solo las cargas rotatorias. En este caso solo tenemos una carga rotatoria, que es F2 de B, y nos genera entonces de nuevo dos incógnitas que, si las despejamos, nos dan esos valores de 505 y 1102 newton para el cojinete A y cojinete B respectivamente. Esta es la componente rotatoria de la reacción en los cojinetes, por lo tanto esta es la magnitud de la carga viva. Entonces este dato de la reacción en A dinámica sería la carga viva
y este dato para el cojinete A sería la carga muerta. Entonces con esos dos datos escogerían ustedes el cojinete para el lado A del eje y habría que hacer un trabajo análogo para el cojinete B. Esas reacciones se consumen además, igual que en el caso de los momentos alternantes, para generar el diagrama de cortantes y de ahí se genera el diagrama de momentos. Como esto es justamente un diagrama de momentos que proviene del diagrama de cortantes producido por las cargas rotatorias, entonces los momentos flectores que se le generan le producen al eje esfuerzos constantes. O sea, no es flexión invertida, es simplemente flexión que no cambia de dirección el esfuerzo en cualquier punto del eje. Insisto, porque está la fuerza rotando con el eje, en sincronía con el eje. Entonces, como la fuerza no se mueve respecto al eje, el estado de esfuerzos en su superficie no cambia de condición. Entonces, por ello le ponemos a ese diagrama de momentos flectores la indicación M sub M, momentos medios. Finalmente, el torque ingresa en el punto 1 y es extraído en el punto 2, de manera que el diagrama de torques es el que ustedes ven en la ilustración. Este es el momento para devolvernos al diagrama del eje, al esquema del eje, en donde habría que seleccionar los puntos críticos. Entonces, evidentemente, los concentradores de esfuerzos que ustedes ven en este punto, en este cojinete son puntos críticos en potencia. Y finalmente, habría que escoger alguno tal vez relacionado con un máximo momento flector. Ahora, como nosotros tenemos dos diferentes diagramas de momentos, le damos prioridad al diagrama de momentos que nos generan esfuerzos alternantes, porque esos son los que más prontamente contribuyen a la fatiga. Comparémoslo con el de los esfuerzos, los momentos constantes. Entonces vean que en el punto beta, donde antes nosotros teníamos un máximo, en el caso de los momentos alternantes, que es este esquema que ustedes ven acá, son puntos diferentes, pero quien más rápidamente contribuye a la fatiga, evidentemente, son los esfuerzos alternantes. Entonces, de manera que de este esquema, nosotros tomamos ese punto, el punto 1, de hecho, que está ubicado en beta a 65 milímetros del origen, ¿verdad?, que es la mitad del cojinete izquierdo. Esto lo tomamos como potencial punto crítico y por supuesto los dos concentradores de esfuerzos, que serían acá a 10 milímetros, o sea, la mitad del ancho del cojinete y la mitad del ancho del cojinete, a 10 milímetros del origen y a 120 milímetros del origen. Sabiendo esas posiciones, se pueden evaluar las ecuaciones de estas rectas para obtener el valor exacto del valor del momento flector en esos tres puntos, que serían 1.87, 12.18 y 9.13. Hacemos lo propio con el otro diagrama de momentos flectores. Este es el que produce esfuerzos alternantes. Entonces, para los mismos puntos obtenemos el valor del momento flector. No importa que tengamos un momento flector un poco mayor a la derecha del punto gamma, porque si ustedes ven acá, cuando estemos en gamma, ya ahí tenemos un concentrador de esfuerzos, que es este punto que ustedes ven acá, y eso va a compensar con mucho, ¿verdad?, esta pequeña diferencia que hay aquí. Si esa diferencia fuera mayor, podríamos establecer, si ustedes quieren, un cuarto punto crítico, que sería este máximo momento relativo, pero como pueden ver acá, esos valores son relativamente bajos y seguramente no contribuirán tanto como contribuye la fatiga en ese punto, ¿verdad?, que es un momento flexionante que produce esfuerzos alternantes.
Entonces, esta información de posición, momento flector que produce esfuerzos alternantes, momento flector que produce esfuerzos medios y torque que produce esfuerzos medios, lo resumimos en el cuadro de diseño, en donde nos aparece de una vez que en el punto beta no tenemos concentración de esfuerzos, solamente en alfa y gamma, porque hay cambio de diámetro. En este caso, el factor de seguridad es desconocido, pero el diámetro de cada uno de esos tramos de eje es conocido. 20 milímetros para alfa y gamma y 25 para beta. En este momento, como esos diámetros son conocidos, se puede proceder a obtener los factores de concentración de esfuerzos por gráfica o por ecuación. Como pueden ver acá, si prefieren usar las ecuaciones, ahí están los cofactores, o lo pueden sacar gráficamente. En todo caso, la proporción de diámetro mayor a diámetro menor es de 1,25 y de filete a diámetro menor es de 0,1. Entonces, para el factor de concentración de esfuerzos, para el caso de flexión, nos da de 1,76. De igual manera, para el caso de torsión, que es este grupo de ecuaciones o esa gráfica, con los mismos parámetros, entonces el factor correspondiente es de 1,35, con lo que podemos ya llegar a esta gráfica. En ese cuadro de diseño, como pueden ver, ya tenemos todo lo disponible para calcular los esfuerzos equivalentes aplicando algún criterio de combinación de esfuerzos. En este caso podemos aplicar el criterio de combinación de esfuerzos de von Mises. Eso todavía no es aplicar el criterio de falla. Entonces, las ecuaciones de criterio de combinación de esfuerzos son estas, y como pueden ver, todo es conocido. Entonces, eso quiere decir que ahí es simplemente sustituir y podríamos obtener el valor de los esfuerzos. Por otro lado, para obtener el factor de seguridad necesitaríamos una ecuación de criterio de falla. Esto es combinación de esfuerzos, esto es criterio de falla. Si usamos la ecuación de la ASME, entonces sería cuestión de sustituir en la ecuación del criterio de falla esos esfuerzos de diseño, ¿verdad?, que son los que provenían del aplicar el criterio de combinación de esfuerzos, y entonces de ahí en adelante sería cuestión de ver qué datos nos faltan. Vean que los esfuerzos de diseño salen ya de la información que tenemos para cada uno de los puntos alfa, beta y gamma de concentrador de esfuerzos y cargas aplicadas. El diámetro es conocido, el factor de seguridad es el desconocido, y acá la resistencia a la fatiga y la resistencia a la afluencia del material todavía no son conocidos. Entonces, en el caso de 1040 sin tratamiento térmico, la resistencia a la ruptura es de 620 megapascales y la resistencia a la afluencia es de 415 megapascales. Una manera de estimar la resistencia a la fatiga es la ecuación de factores de Marin. Esta ecuación, aunque está un poco caduca en términos de el grado de precisión que se puede obtener, es muy práctica para efectos de las primeras etapas de diseño, en donde uno no tiene una caracterización completa del material o de cómo irán a variar las cargas a lo largo del tiempo. En este caso no tenemos eso, simplemente es una carga nominal constante, que son las fuerzas F1, F2 y la fuerza de balance. Se asumen constantes en el tiempo y por ende no corresponde aplicar otros modelos de estimación de resistencia a la fatiga. Entonces, con los factores de Marin que ustedes ven ahí en pantalla, tenemos la resistencia de probeta y las ecuaciones que corresponden al factor de acabado y de tamaño. Luego tenemos que el factor de carga es de 1, porque lo que más contribuye a la fatiga es la carga por flexión. La factor de temperatura, vamos a asumir que es temperatura ambiente en la que opera este eje. Y finalmente el factor de concentración de esfuerzos, o a veces factor de efectos varios, que se le llama el caso E,
En este caso hay concentración de esfuerzos, pero no en todos los puntos. De hecho, el concentrador de esfuerzos, ¿verdad?, como se ha ya discutido previamente con estos ejemplos, se considera en la ecuación de diseño, no se considera en la ecuación de resistencia. Por eso entonces se utiliza unitario. El factor Kf y el factor Kf', que es confiabilidad, y el factor estocástico son unitarios. Primero estamos asumiendo que la confiabilidad del dato que nosotros queremos generar es del 99%, y por último, que como el dato de SUT proviene de una gran cantidad de mediciones, mucho mayor del mínimo de 25, se puede considerar que ese dato es muy confiable y por ende es un factor unitario, el Kf'. En suma, todos los factores son calculables excepto el caso B, que es diferente porque tenemos diámetros diferentes. Hay una parte que está a 20 milímetros, otra que está a 25 milímetros. Entonces calculamos una resistencia a la fatiga diferente para cada uno de esas medidas, que resulta en 230 para el de 20 milímetros y 244 para el de 25 milímetros. Con esto, entonces, efectivamente podemos aplicar el criterio de falla, como se ha hecho en múltiples ejercicios pasados, y en este caso el diámetro es conocido, el factor de seguridad no. Entonces los esfuerzos que resultan de cada una de las condiciones son los que ustedes ven ahí en pantalla, y ese eje está en esencia sobrediseñado, excepto en el punto gamma, que no hay tanto sobrediseño. Entonces acá lo que estamos viendo es que en el punto alfa ese eje pudo haber sido bastante más delgado, es innecesariamente grueso, igual que en el punto beta, pero en el punto gamma estamos con algo de sobrediseño, alrededor de 2.5, pero tampoco es demasiado. Entonces aquí opcionalmente nosotros podríamos reducir el diámetro de ese eje en las primeras dos secciones si fuera necesario, si fuera práctico. Al ser un eje tan pequeño que no necesariamente va a estar sometido a procesos de producción en masa, probablemente no valga la pena hacer esta modificación si el eje ya existe. Si no, entonces podría hacerse esa modificación, y obviamente un recálculo de los factores de concentración de esfuerzos y de los factores de seguridad correspondientes. Entonces, de acá, el único otro aspecto de interés es remarcar que igual que tenemos dos diagramas de carga, tenemos dos diferentes datos de reacciones y corresponden a la carga constante que recibe el cojinete y la carga variable que recibe el cojinete. En realidad la interpretación más convencional es que la carga que está recibiendo, por ejemplo, el cojinete A es con un valor promedio de 187 newton con una componente alternante de 505 newton. Entonces ese es el criterio que uno utilizaría para ingresar en un catálogo y seleccionar los cojinetes. Como verán, estas cargas son relativamente bajas. Tal vez la carga más alta es la carga viva que está afectando el cojinete B, y tiene sentido. Es justamente el cojinete que está más cerca del rotor con desbalance, que es justamente la que produce esa carga viva. En caso de que uno hubiera despreciado esa carga por desbalance, entonces vean que el factor de seguridad hubiera sido como de 6, entonces uno hubiera estado como muy seguro de que no va a pasar nada en el mismo punto crítico gamma. Y si uno hubiera hecho los cálculos con precisión, como se nota acá, esos diámetros de 20 y 25 milímetros pudieron haberse reducido, al menos del lado izquierdo donde estaba el cojinete A, a 16 milímetros, y
24 milímetros para la sección más grande. El resultado con todo esto es que si se asume que se está usando el mismo material, el factor de seguridad hubiera sido de 1.4, que es por encima todavía del 1.2, que es como el mínimo recomendado. Entonces aquí la consigna principal es que cuando hay cargas de desbalance, el truco consiste en generar dos diagramas de momentos separados, uno con las cargas constantes, otro con las cargas rotatorias. Por lo demás, es hora del café.